Otra manera de organizar el sermón es según los efectos, o sea, los resultados. En Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22, tenemos otro sermón que ya consideramos sobre andar con Cristo. Andar con Cristo. Y nuevamente usamos esta frase enfática, andar con Cristo, para unir el sermón. Pero estamos organizando el sermón según los resultados. O sea que estamos explicando el resultado de andar con Cristo. Primer punto mayor, andar con Cristo resulta en denuedo. Segundo punto, andar con Cristo resulta en la admiración de la gente. Tercer punto, andar con Cristo resulta en la persecución. Nota, en cada punto mayor estamos explicando un resultado del tema, que es andar con Cristo. Así que este es otro método que usted puede usar con muchos diferentes temas que usted estará desarrollando. Puede ser algo positivo, como los resultados del amor fraternal. En vez de hablar sencillamente de amor fraternal, uno va a enfatizar y organizar el mensaje acerca de los resultados del amor fraternal. O tal vez sea algo acerca de la fe. Y uno puede señalar los resultados de andar por fe. Los resultados de andar, no solamente hablar acerca de aquello tan general de la fe, sino los resultados de andar por fe. Y así, con muchos diferentes temas, usted puede organizar el sermón según los efectos o los resultados de algo. Puede ser algo negativo. Los resultados de la fornicación. Los efectos de la infidelidad en el matrimonio. Los resultados de la borrachera. Y así sucesivamente pueden ser muchos diferentes temas positivos y negativos que se pueden organizar de esta manera. Estos puntos, estos métodos son nada más, mi estimado hermano, son nada más para darle una idea, un punto de partida para empezar a desarrollar sus pensamientos sobre determinado tema. Usted va a estar estudiando la Biblia y va a leer un texto y de repente tiene una idea, un sermón sobre esto. Entonces, pero ¿cómo desarrollarlo? ¿Cómo prepararlo? ¿Cómo organizarlo? Bueno, ¿puedo explicar las causas de aquello? ¿Puedo explicar los resultados de aquello? ¿Qué puedo hacer? Y los demás métodos que estaremos considerando también le ayudarán a tener una idea sobre cómo empezar a desarrollar el tema que usted tiene en mente, por medio de su estudio de las Sagradas Escrituras o por causa de alguna necesidad que observa en la iglesia, algún problema que surja en la iglesia del Señor. El tercer método que queremos considerar es que usted puede organizar el sermón según las razones. Hay algunas palabras claves que se usan en la organización del sermón. Y en el caso de las razones, cuando se está organizando según las razones, estas palabras claves son por qué o para qué. En este caso vamos a usar por qué. Y hemos unido este sermón que sigue por medio de una pregunta. Naturalmente, en este caso, la pregunta es ¿por qué? El tema general es la necesidad de leer las Escrituras. Debemos leer las Escrituras. Pero estamos formulando el tema en forma de pregunta para unir el sermón como ya estudiamos en la lección anterior. Pero en cuanto a la organización del sermón, lo estamos haciendo por explicar las razones. ¿Por qué debemos leer las Escrituras? Primer punto mayor, porque son ciertas. Esta palabra porque es la palabra clave, así como lo es en la descripción del tema. ¿Por qué? Porque son ciertas. Segundo, porque alumbran el camino. Tercero, porque son de Dios. Muy sencillo, muy sencillo. Cuando usted tal vez va a hablar acerca del tema de la necesidad de estudiar la Biblia,
lo puede hacer de esta manera, explicando las razones por qué debemos hacerlo. Tal vez va a hablar acerca de la importancia de la evangelización personal de cada cristiano. Entonces puede explicar por qué es importante, por qué debemos evangelizar cada uno de nosotros. O tal vez la importancia de la oración, por qué es importante la oración, por esta razón, por aquella razón, por aquella razón. Y se va organizando el sermón de esta manera, explicando las razones por aquello. Tenemos otro caso, otro ejemplo. En 1 Pedro 1, 13 al 21, sed santos. Sed santos. En este caso, el sermón está unido por medio de un mandato. Sed santos. Pero lo que vamos a hacer es desarrollar la organización del sermón nuevamente según las razones, con la palabra clave, ¿por qué? Sed santos porque Dios es santo. Sed santos, ¿por qué? Porque vamos a ser juzgados. Sed santos, ¿por qué? Porque fuimos librados de la inmundicia por la sangre de Cristo. Este método es muy útil, así como lo son los anteriores que hemos estudiado, como decía anteriormente, para muchos diferentes temas, tanto los positivos como los negativos. Así que usted puede tomar esto en cuenta cuando tiene un tema que desea desarrollar y necesita ayuda para organizarlo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo puede uno organizar los sermones? Según las causas de algo, según los resultados de algo, o según las razones por algo. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué no debemos hacerlo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es esencial aquello? Las razones. El cuarto método que usted puede usar para organizar los sermones es según los medios para lograr algo. En este caso, las palabras claves son por y por medio de. Por y por medio de. Usted va a explicar cómo desarrollar o cómo llevar a cabo aquello. La ilustración que tenemos es un sermón unido por el mandato. El de Cristo en Mateo 28, 18 al 20, que estudiamos anteriormente, a hacer discípulos a todas las naciones. Como notamos, en cuanto a su unidad, esto está en el tema por medio del mandato. Pero lo que vamos a hacer con este mandato, no vamos a explicar las razones como hicimos anteriormente, sino vamos a explicar cómo hacerlo. Los medios que se pueden usar para cumplir este mandato de Cristo. Primer punto, por aceptar la autoridad completa de Jesucristo. Podemos cumplir este mandato por aceptar la autoridad completa de Jesucristo. Segundo, por estar dispuesto a ir. Tercero, por enseñar lo que Cristo manda. Cuarto, por ir con Cristo. Este mismo tema podría organizarse de diferentes maneras. Podría organizarse según los resultados cuando cumplimos este mandato. ¿Qué sucede cuando hacemos discípulos a todas las naciones? O tal vez por las razones por qué debemos hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero en este caso lo estamos haciendo por los medios, según los medios. Hagamos esto por aceptar su autoridad, por estar dispuesto a ir, y así sucesivamente. ¿Ve? El mismo tema puede organizarse por diferentes métodos. El mismo tema, unido de la misma manera, pero organizado por diferentes métodos. Esto le debe ayudar a desarrollar al máximo el tema conforme a la necesidad y el propósito específico que tiene en mente para dicho sermón. Con bastante práctica, todos estos diferentes métodos le vienen a la mente y uno espontáneamente va organizando el sermón que quiere preparar. Pero para mientras, yo le sugiero que tenga a mano este folleto, o tal vez usted quiera escribir en una hojita
estos diferentes medios, sencillamente la lista de métodos que se pueden utilizar para organizar el sermón. Y de esta manera, cuando usted va a escoger un tema, esto le ayuda luego en el desarrollo de la organización de dicho tema. Así que sugiero esto como ayuda para la organización de los sermones. Otro método muy importante que se puede usar para desarrollar un sermón es según el significado. En este caso, las palabras que expresan esta clase de organización son la palabra significa o sencillamente la palabra es. Tenemos un sermón aquí como ilustración que ya consideramos cuando estudiamos acerca de la unidad del sermón. Ten cuidado de la doctrina. Como notará, este sermón está unido por el mandato. Es un mandato. Ya observamos que el mandato se puede organizar según las razones. Se puede organizar según los resultados. Se puede organizar según los medios. Pero en este caso, vamos a organizar este sermón según el significado. ¿Qué significa? Ten cuidado de la doctrina. Bueno, primer lugar, primer punto mayor, significa tener cuidado de defenderla, de defender esta doctrina contra el error. Segundo punto mayor, ten cuidado de la doctrina significa tener cuidado de enseñarla. También significa, en el tercer punto mayor, tener cuidado de adornarla. Así que en este caso estamos explicando el significado de este mandato. Podremos organizarlo de otra manera. Ten cuidado de la doctrina. ¿Cómo? Ten cuidado de la doctrina por defenderla, por enseñarla, por adornarla. Podríamos explicar las razones. Ten cuidado de la doctrina, ¿por qué? Y se explica la razón. Ten cuidado de la doctrina porque así te salvarás a ti mismo. Ten cuidado de la doctrina porque así salvarás a los que te oyeren. Esto en base al mismo texto, 1 Timoteo 4:16. Pero el mismo tema, por diferentes métodos, se puede organizar y son 2 o 3 o 4 diferentes sermones acerca del mismo tema, pero organizados de diferente manera según el propósito específico que uno tiene en mente para esta ocasión, para que sea el mensaje bíblico que los oyentes realmente necesitan escuchar. Otro método un poco diferente para organizar el sermón es según lo que llamamos las preguntas lógicas. ¿Quién, qué, dónde, por qué, cómo, cuándo? Se toma un tema como el que tenemos aquí, el nuevo nacimiento, y empieza uno a preguntarse, a hacer estas preguntas. ¿Quién debe nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Por qué debemos nacer de nuevo? ¿Cuándo nacemos de nuevo? Empieza a hacer estas preguntas y se escogen aquellas preguntas más esenciales, más importantes para este sermón. Esto lo puede hacer con diferentes temas. Lo puede hacer con el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? ¿Por qué debemos tener amor fraternal? ¿Cómo manifestamos el amor fraternal? Y así con diferentes temas, muchos diferentes temas, se pueden organizar según estas preguntas lógicas. Usted tiene un tema que desea desarrollar, no sabe cómo organizarlo, empiece a hacerse preguntas, estas preguntas lógicas, y que las mismas preguntas sirvan como los puntos mayores del sermón, y luego su subdesarrollo son las respuestas a estas preguntas según la palabra de Dios. En este caso de este sermón, tenemos un sermón unido por la palabra empática. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo en cada caso. Y así el sermón está unido sobre un solo tema y organizado según las diferentes preguntas lógicas que se hacen. Otro método
que estaremos estudiando en bastante detalle al estudiar sobre los sermones textuales y los sermones expositivos más adelante en el curso, es que se puede organizar el sermón por medio de un análisis homilético del texto. Cuando decimos un análisis homilético del texto, queremos decir que sacamos del texto el tema y luego el mismo texto presenta el desarrollo del sermón. El mismo texto presenta los puntos mayores que se van a predicar. Uno no tiene que estar pensando qué voy a decir acerca de este tema, sino que lo saca del mismo texto. Creo que tal vez lo puedo explicar un poco, aunque lo haremos en más detalle, como decía, en la lección sobre los sermones textuales y la que trata de los sermones expositivos, pero tal vez puedo explicar un poco a qué me refiero si leemos Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, y usted verá a qué me refiero cuando digo un análisis homilético del texto. La Biblia dice en Gálatas 4, versículos 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El tema en estos versículos es la venida de Jesucristo. Yo lo he expresado de esta manera, con las palabras del texto: Dios envió a su Hijo. Este es el tema. Pero, ¿qué dice este texto acerca de este tema? Dios envió a su Hijo. ¿Qué puedo aprender de estos mismos versículos? Sin salir de ellos, de estos mismos versículos, ¿qué puedo aprender acerca de este tema de tanta importancia? Sabemos que es importante que Dios envió a su Hijo. Es importante que los hombres lo sepan y que lo crean. Debe tener impacto en la vida de todo hombre el hecho que Dios envió a su Hijo. Pero, ¿qué dice este texto acerca de este tema? Bueno, primeramente encuentro en el versículo 4 que el texto dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Me dice el tiempo en el cual Dios envió a su Hijo. Y es el tiempo propicio. Es el tiempo correcto en el cual Dios envió a su Hijo. Entonces, mi primer punto en el sermón es: Dios envió a su Hijo, utilizando esta frase enfática para unir el sermón. Dios envió a su Hijo en el tiempo propicio. No sencillamente digo cuando viene el cumplimiento del tiempo, sino que lo pongo en forma homilética, en forma de un sermón, con un tema, con este tema enfatizado en cada punto mayor por medio de la frase enfática: Dios envió a su Hijo. Y lo voy organizando según el contenido del mismo texto, lo que el texto me dice acerca de este tema. Y lo primero que me dice es cuándo lo envió. ¿Cuándo? Lo envió en el cumplimiento del tiempo, o sea, en el tiempo propicio. Segundo, aprendo que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Y analizando esto, entiendo que esto significa que Dios envió a su Hijo, y este es mi segundo punto mayor, por el medio apropiado, por medio de la mujer y bajo la ley. Dios envió a su Hijo por el medio apropiado. Y luego aprendo por qué Dios envió a su Hijo: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero en vez de poner estas palabras, sigo con el tema y con la palabra enfática: Dios envió a su Hijo con el propósito adecuado. Y este propósito es nuestra adopción y nuestra redención. Como puede ver, sencillamente hemos analizado el contenido del texto,
pero alrededor de un tema. No sencillamente las frases del texto, sino sacar el tema de los textos y luego la información de los mismos textos explican el tema, desarrollan la organización del tema. Y francamente este es el método más útil para su servidor, lo es el más útil de todos para organizar el sermón. Es por medio del análisis del texto. Y estaremos estudiando, como decía, bastante acerca de esto en la lección sobre los sermones textuales, como también la que tiene que ver con los sermones expositivos más adelante en el curso. Pero por el momento queremos examinar algunos otros métodos que, aunque no se usan tanto, pero siempre pueden ser útiles para la organización del sermón. Uno es que se puede organizar el sermón según las relaciones temporales, o sea, el tiempo, pasado, presente y futuro. Puede usted tomar un tema y hablar sobre lo que la Biblia le dice con respecto al pasado, al presente y al futuro de este tema, de este punto. Por ejemplo, la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo en el pasado, la Iglesia de Cristo en el presente, la Iglesia de Cristo en el futuro. Y hay textos bíblicos y puntos que le pueden ayudar a explicar esto con respecto a la Iglesia, su pasado, su presente, su futuro. Y naturalmente hay muchos otros temas que se pueden organizar de esta manera. Esto es un método, aunque no es tan amplio y tan útil como otros que hemos estudiado, pero se usa de vez en cuando. También hay otro en el cual se organiza el sermón según las relaciones personales. Yo, el prójimo y nuestro Dios. Por ejemplo, el amor. Debo amarme a mí mismo, debo amar al prójimo, debo amar a Dios. Son 3 relaciones personales y esto también se puede utilizar con diferentes temas. Otro método que a veces es posible utilizar según el tema es lo que llamamos el efecto cumulativo. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo 4, encontramos las palabras de Cristo, me es necesario. Y en estas palabras tenemos un tema, que hay cosas necesarias, cosas que debo hacer. Y tomamos este tema, me es necesario, y analizamos lo que Cristo dice. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces vamos desarrollando el tema. Me es necesario obrar, dice Cristo. Me es necesario hacer obras. Debo obrar, debo ser trabajador. Pero luego, después de explicar y desarrollar este punto, voy al segundo. Me es necesario obrar, ¿qué? Las obras de Dios. Debo hacer las obras de aquel que envió a Cristo Jesús. Debo hacer, no solamente debo ser trabajador, sino que debo obrar las obras de Dios. Y luego, ¿cuándo me es necesario obrar las obras de Dios? Ahora. Nuevamente tenemos un sermón unido por la frase enfática, desarrollado con este efecto cumulativo, poco a poco se va desarrollando. A veces hay temas que se pueden desarrollar de esta manera. Ahora, hemos visto estos métodos. Los debe repasar, los debe tratar de tener en mente, escribir una lista de estos métodos, tenerla a la mano para usarla en la preparación de sus sermones. Si es posible, memorizar estos diferentes métodos. Es importante que la organización del sermón sea evidente a los oyentes. Es decir, que ellos, si van a llevar algo del mensaje, que lleven el tema y que lleven los puntos mayores. Se supone que estos puntos mayores son el grano de lo que usted quiere decir. Con estos puntos mayores usted llega al grano del tema, llega a lo importante acerca de este tema. Así que es esencial que los oyentes, si usted les comunica bien, lleven en mente al menos los conceptos presentados en estos puntos mayores. Y para lograr esto,
Hay algunas cosas que usted puede hacer además de organizar bien el sermón, porque a veces yo escucho sermones que realmente yo sé en términos generales de qué tema trata, pero no estoy seguro cuáles son los puntos de más importancia que el predicador me ha querido comunicar. Y la comunicación de estos puntos de principal importancia es esencial para que el sermón tenga buenos resultados y efectos en la vida del cristiano. La comunicación de verdades fundamentales es importante en la predicación. Y estas verdades fundamentales van a ser los puntos principales que uno está presentando en el sermón. Entonces, a veces, en la introducción del sermón, uno puede decirles de antemano cuáles van a ser los puntos principales que se van a considerar. Vamos a estudiar acerca del envío del Hijo de Dios, que Dios envió a su Hijo, y vamos a notar el tiempo en que lo envió, el medio por el cual lo envió, y el propósito por el cual lo ha enviado. Ahora notemos primeramente que Dios envió a su Hijo en el tiempo propicio. Y así usted va empezando a enfatizar en su mente cuáles van a ser los puntos mayores del sermón que ellos deben llevar a casa. También lo puede decir durante la discusión del tema. Usted les debe declarar cuando está aclarando un punto mayor, debe decir algo como esto. El primer punto de primordial importancia que debemos tomar en cuenta es esto. O primeramente, y en segundo lugar, y finalmente debemos notar este punto, que, y sucesivamente así en los puntos principales. Y después en la conclusión del sermón, a veces es posible e importante recordarles cuáles han sido los puntos principales que se han estudiado, o sea, dar un resumen de los puntos fundamentales del sermón. Esto a veces ayuda para que quede bien claro en la mente de los oyentes cuál es el tema y como también cuál es la organización del tema o los puntos mayores que se han presentado. Para terminar este estudio, esta lección acerca de la organización del sermón, les quiero presentar 4 reglas generales para la organización, o sea, la división del tema. Primero, la división del tema o la organización no debe ser demasiado general. O sea, un punto mayor no debe ser igual al tema. De extenso, ninguna división, ningún punto mayor no debe ser coextensiva con el tema. Si voy a hablar acerca de que Dios envió a su Hijo, el primer punto mayor no debe ser Dios envió a su Hijo, sino que debo explicar algo acerca de esto, algo más específico con respecto al tema, que sea una división del tema, un punto en el tema, no el tema general. Segundo, que sea completa la organización. O sea, el conjunto de las divisiones, el conjunto de los diferentes puntos mayores debe cubrir todo el tema que sea posible y que sea importante en esta ocasión. Tercero, que no haya repetición. Oigo esto muchas veces. El predicador empieza con un punto, luego va a otro y luego vuelve al primero, pero lo disfraza de otra manera. O sea que está repitiendo realmente un punto que ya ha explicado. Y cuando hace esto, empieza uno a aburrirse un poco, a perder la concentración en el mensaje y empieza a pensar que va a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así que cada división, cada punto mayor debe ser distinto de los demás. Y cuarto, que haya unidad. Si sigue las instrucciones que les hemos dado en lecciones anteriores, no tendrá problemas con esto, pero es muy importante que todas las divisiones tengan la misma relación con el tema, al grado que sea posible. O sea que cada punto
tenga relación directa con el tema conforme a algún método de unidad y a algún método de organización. No sencillamente hablar al azar, porque esto no da el mismo resultado. Está bien, y no estoy criticando a hermanos que hacen lo mejor que pueden hacer, pero queremos mejorar. Queremos tener mayor efecto en los oyentes. Queremos ser predicadores más eficaces. Queremos que la palabra corra y que tenga fuerza por medio de la predicación que nosotros presentamos. Así que tratemos de usar estos métodos y creo que esto nos ayudará a comunicar mejor aquel mensaje bíblico que es de suma importancia para los oyentes y con un propósito bien definido. Antes de seguir con la próxima lección, usted debe contestar las preguntas sobre el examen número 4 que tiene que ver con la organización del sermón y voy a comentar un poquito acerca de este examen. Estas preguntas sobre la organización del sermón son realmente bastante fáciles, bastante sencillas. Lo principal que usted va a hacer es presentar ejemplos de sermones organizados según los diferentes métodos que estudiamos, según los efectos, según las razones, según el significado. Va a presentar ejemplos. Por favor, no use los mismos ejemplos presentados en el estudio impreso. Yo quiero que usted escoja un tema, un texto y los puntos mayores para los diferentes métodos señalados en la hoja de preguntas y que me presente los puntos mayores sencillamente para cada sermón. Pueden ser 2, 3, 4 puntos mayores en cada sermón y así usted estará manifestándome si en realidad ha comprendido lo que estudiamos acerca de la organización del sermón o no. Por favor, apague su grabadora, repase, estudie, vuelva a escuchar si es necesario y luego conteste las preguntas sobre esta lección número 4, la organización del sermón.